Muy buen día, bienvenidos a esta nuestra conferencia de prensa mensual del IMEF. 13 de marzo. Hoy estamos aquí, nos acompaña en el presidio nuestro presidente nacional, el contador público Fernando López Macari, la maestra Delia Paredes, miembro del Comité de Estudios Económicos, su servidor Francisco Gutiérrez Zamora, presidente del Consejo Técnico. La agenda de hoy le están distribuyendo el boletín de prensa, pues trataremos distintos temas en materia económica y sin más preámbulo le paso la voz a nuestro presidente. Fernando, por favor. Gracias, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestra rueda de prensa. El día de hoy quiero comentarles de una breve modificación a nuestro programa. Como ustedes saben, en conferencias de prensa pasadas, la dinámica era la lectura del boletín y posteriormente pasábamos a preguntas y respuestas. En este momento vamos a cambiar, estamos haciendo una nueva propuesta sobre la cual ustedes ya tienen el boletín en sus manos y lo pueden tener de manera electrónica si así lo requieren también. Y vamos a dar lectura a un mensaje del presidente que es un resumen de lo que contiene el boletín, para no hacerlo tan extenso y poder dar oportunidad para el esquema de preguntas y respuestas de una manera más ágil y cualquier tema que quieran también ustedes ahondar del boletín, pues también lo pueden preguntar, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de prensa mensual, en la que abordaremos, como siempre, los principales temas en el quehacer económico y financiero de nuestro país. La economía mexicana lleva muchos años, lleva ya algunos años creciendo con una curva interesante. Sin embargo, estamos convencidos de que con las políticas y reformas adecuadas podemos llevar su desempeño al siguiente nivel. Y es justamente ahí donde radica la fortaleza de nuestro instituto, en la observación y el análisis minucioso de los indicadores que nos darán la clave para detonar un poco este crecimiento económico en nuestro país. Para comprender el contexto actual es preciso tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento en el resto del mundo y también interpretar posteriormente lo que está pasando en México. Aquí vamos a exponer los datos más relevantes sobre la economía global en este último mes que ha pasado desde la última conferencia hasta ahora, ¿no? Los mercados están nerviosos por la política fiscal y monetaria norteamericana. Los últimos anuncios de aranceles y el avance en Italia del partido de ultraderecha que contempla la salida de la Unión Monetaria Europea y algunos otros temas que también mantienen el nerviosismo en los mercados. En general, pese a que los datos de crecimiento económico global son sólidos, los mercados se encuentran nerviosos ante la posibilidad de observar algún desbalance en el mercado de renta fija de Estados Unidos, así como las consecuencias derivadas de las recientes medidas proteccionistas en ese país. Observamos que el nerviosismo en los mercados también se asocia al 9º año de expansión económica global, considerablemente más largo de lo habitual, ya que, como habíamos mencionado en otras ruedas de prensa de esta naturaleza, los ciclos de expansión económica tienden a ser en promedio de 5 años, y ya estamos en nuestro 9º año de expansión económica, lo cual pues de alguna forma mantiene vivo el nerviosismo de los mercados en torno a cuándo va a concluir este ciclo de expansión económica, ¿no? También genera una inquietud la relativamente alta valuación de las empresas que cotizan en la bolsa. Veíamos ajustes en los mercados recientemente, lo que pudiera estar sugiriendo una burbuja y por lo tanto pudiera haber en el horizonte una corrección de los mercados que ajusten sus valuaciones dependiendo de la movilidad que tengan las empresas en los índices de cotización, ¿no?
La contraposición entre las políticas fiscal y monetaria de Estados Unidos también genera una alta tensión. En primer lugar, porque al llevar a cabo una reforma tributaria expansiva, en un momento en el que la economía estadounidense se encuentra en pleno empleo, ahorita con un 4% de índice de desempleo, podría detonar un episodio de mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos y que ya está implicando un mayor endeudamiento debido a que el gobierno norteamericano requiere cubrir el déficit de recaudación fiscal que se genera con la disminución de las tasas de impuesto sobre la renta. Esto lo hace con la emisión de bonos del Tesoro de la FED y entonces genera un mayor endeudamiento que se suma a una política expansiva de atracción de inversión cuando el mercado laboral claramente está en pleno empleo. Esto podría generar presiones salariales y generar inflación en los Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, también se ve un sesgo orientado a aumentar las tasas de interés de parte del Comité de Operaciones del Mercado Abierto del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya ha incrementado las tasas 125 puntos base, 1.25 puntos porcentuales, desde diciembre del 2015. Además, la FED ya está reduciendo el balance de los bonos que construyó durante la implementación del estímulo cuantitativo, y esto lo ha ido reduciendo de manera ordenada, lo que ha permitido que los actores del mercado se vayan ajustando y se vayan reordenando en los mercados. Esto deriva en que es un hecho que el mundo vivirá épocas de tasas de interés más altas. Como consecuencia, cualquier cambio hacia la política monetaria restrictiva más agresiva o un desbalance en el mercado de la renta fija de los Estados Unidos pueden ser de alguna forma la gota que derrame el vaso, para que se descarrile la fase de expansión económica global, ¿no? En paralelo, se observa un debilitamiento del dólar frente a las principales divisas desde finales del año pasado, siendo esto otra fuente importante de inflación debido a que encarece las importaciones del país, ¿no? Pero lo que se vuelve a poner el dedo en la llaga es el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre la imposición de aranceles al acero y al aluminio. Cabe destacar que una de las razones por las cuales diversos economistas consideran que se exacerbó la crisis del 1929 y se convirtió en una depresión económica fue justamente la imposición de aranceles. Recientemente acabamos de ver que el presidente Trump concede la exención de los aranceles a México, pero condiciona dicha exención a que se logre un tratado de libre comercio de Norteamérica favorable para los Estados Unidos, lo cual vuelve a poner otra vez el nerviosismo sobre la mesa, ¿no? En el mapa geopolítico también aporta su dosis de nerviosismo. La buena noticia es que la canciller alemana Angela Merkel formó un gobierno de coalición con el partido rival después de 7 meses de indefinición. La mala noticia es que en los pasados comicios en Italia el partido populista de ultraderecha ganó la participación más alta de un solo partido en el Parlamento. Los mercados no ven esto con buenos ojos, ya que una de las propuestas de este partido es salir de la Unión Monetaria Europea e imponer políticas proteccionistas en términos de comercio internacional. Esto es un poco lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿qué está pasando en México? En México se espera una inversión débil por la incertidumbre de las elecciones y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La inflación sigue su tendencia descendente. El Banco de México se pronuncia con un tono menos agresivo y la ley FinTech finalmente se promulga. El INEGI revisó su estimación preliminar de crecimiento del PIB
de 2.1% a 2%. Sin embargo, el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF considera que no se trata de un cambio de tendencia, sino de que el repunte está asociado a los esfuerzos de reconstrucción detonados por los sismos de septiembre del año pasado. Se anticipa que la inversión continúe, mostrando un comportamiento débil debido a la incertidumbre en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, así como las elecciones del mes de julio en nuestro país. Por su parte, la mediana de los pronósticos del crecimiento del PIB para el 2018 en la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos disminuyó marginalmente de 2.3 a 2.2, esto por un ajuste generado con la revisión del INEGI del 2.1 al 2. No obstante, el comité continúa contemplando la posibilidad de que el crecimiento de la economía en 2018 sea mayor que el de 2017, principalmente debido a un mayor crecimiento de la economía global, particularmente en los Estados Unidos, y la muy posible estabilización de la producción petrolera en México y la sólida generación de empleo formal, junto con un crecimiento de salarios reales, revirtiendo la tendencia del año pasado en este rubro. La inflación anual continuó registrando una tendencia descendente. El crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubica en 5.34 en febrero, 143 puntos base por debajo de la inflación de 6.77 que se mostró a finales del año 2017. En nuestra opinión, va quedando claro que la mayoría de los choques que afectaron a la inflación del año pasado fueron de carácter no recurrente. Por ejemplo, la liberación de los precios de la gasolina, el gas LP, el ciclo agropecuario atípico y presiones rezagadas del tipo de cambio, por lo que refuerza la idea de que continuará una tendencia descendente hacia niveles alrededor del 4%. En este sentido, la mediana de los pronósticos de los economistas encuestados por el Comité Nacional de Estudios Económicos continúa en el 4.1% de inflación al final del año. El Banco de México, con un tono menos agresivo e innovaciones en su comunicación, la mediana del pronóstico de la tasa de referencia para fin de año en la encuesta del Comité Nacional de Estudios Económicos muestra solamente un incremento de 25 puntos base al nivel actual de 7.5%. Cabe señalar que el Banco de México introdujo innovaciones a la comunicación de política monetaria en su informe trimestral. En particular, destacamos la publicación de un pronóstico puntual del promedio trimestral de la inflación anual, que acompaña a la gráfica de abanico, la inducción de la estimación de una tasa de referencia real neutral, con un intervalo que muestra sesgo restrictivo y laxo, así como una nueva medición más rigurosa de los componentes de inflación ligados más directamente al grado de holgura de la economía. La promulgación de la ley FinTech es un esfuerzo que el IMEF reconoce como un paso para llevar los servicios financieros a más personas. Pone al país a la vanguardia y busca regular los caminos hacia la innovación financiera para encaminar la inclusión, promover la competencia y prevenir operaciones ilícitas. La ley debe procurar especial atención y cuidado en el consumidor, que es el más susceptible a fraudes de esta índole, y ahí, como IMEF, tendremos nuestra atención. Estas son las principales conclusiones económicas financieras del mundo y de México que nos gustaría destacar y compartir con ustedes. Como saben, el mayor compromiso del IMEF es con el país. Creemos que nuestro seguimiento y análisis permanente a los indicadores económicos, financieros y demás indicadores aún tiene mucho que dar. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de desarrollar una agenda IMEF 2018-2024 que presentaremos en breve a los medios y ante los diferentes actores de nuestra sociedad. Sabemos lo que México necesita en materia de competitividad de la fuerza laboral, la reforma fiscal integral, la incorporación de tecnologías de vanguardia a nuestros procesos productivos
el combate a la corrupción y la construcción de un Estado de Derecho. Hemos integrado un equipo de expertos, analistas, a través de los cuales estaremos presentando estos temas de alta trascendencia para nuestro país. Este es el rol del IMEF en pleno año de cambios para México. Les invitamos a acompañarnos, a seguirnos, a seguir generando nota y a continuar comunicando los esfuerzos que en materia técnica, financiera, económica, fiscal se dan en el interior de nuestro instituto y que conllevan a la búsqueda de un mejor país para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pues pasamos, si les parece, a la sesión de preguntas. Empezaríamos con Elizabeth Albarrán, del Economista, por favor. Buenas tardes. Primero quisiera preguntar por qué redujeron su estimación. ¿Tiene que ver con los temas electorales o con lo que mencionan de que prevén que exista menos inversión por las elecciones o por la renegociación del Telecan? Otra pregunta es, bueno, el día de ayer la OCDE sugiere una segunda ola de reformas para México y que sean implementadas por el próximo gobierno. ¿Ustedes cuáles son las que deberían de tener prioridad para seguir manteniendo estabilidad y crecimiento económico? ¿Qué tanto puede seguir presionando la inflación a la economía? El Banco de México estima que será hasta el primer trimestre de 2019 cuando se ubique en la meta objetivo del 3%. ¿Ustedes creen que esto sea posible o todavía el escenario es complicado? El año pasado decía que el primer trimestre de 2018 íbamos a estar en la meta objetivo y no se lo ve. Gracias. Gracias, Eli. En primera instancia, el ajuste, lo que nosotros pensamos es que el ajuste se lleva, el pronóstico de crecimiento económico se debe básicamente a que el INEGI ya sacó el dato revisado y bajó de 2.1% a 2%, y creemos que este es un ajuste meramente aritmético en las perspectivas que tendremos como país en materia de crecimiento. No vemos señales que nos indiquen que va a disminuir el crecimiento económico de nuestro país, tampoco vemos señales que nos indiquen lo contrario. Lo que sí sentimos es que derivado de un ajuste meramente aritmético, pues se ajustan también todas las perspectivas en consecuencia. En lo que tiene que ver con tu comentario y tu pregunta de la OCDE, sí, el IMEF ha estado insistiendo en que se requieren todavía reformas importantes en nuestro país. Nos da gusto que la OCDE también resalte estos cambios que hay que impulsar en nuestro país. Uno de ellos que hemos venido anunciando desde hace muchos meses ha sido una reforma fiscal que disminuya la tasa de impuesto de la renta, incremente la base de contribuyentes mediante el gravar alimentos y medicinas, reconociendo una canasta básica de productos, ¿no? Estamos muy conscientes en el IMEF de que para tomar una decisión de esta se requiere un análisis profundo, y creemos que las autoridades lo están haciendo, porque la realidad es que no solamente es un tema de tasas nominales, sino que también es un tema de tasas efectivas. En Estados Unidos hubo una reducción de la tasa nominal, pero también hubo una disminución de las deducciones permitidas. Esto hace que el ajuste en la tasa efectiva sea menor, no sea tan drástico, ¿no? Y lo que también tenemos que hacer en México es ver cuál es la combinación de las tasas efectivas con las tasas nominales, para ver realmente qué tan lejos estamos de las empresas en Estados Unidos hoy en materia de contribución, y entonces determinar con eso cuánta competitividad necesitamos contrarrestar y por qué, y qué acciones deberíamos de hacer para lograrlo. Tres de ellas muy rápidas que a nosotros se nos ocurre que pudiéramos implementar para contrarrestar este efecto es primero la deducción anticipada o inmediata de las inversiones a través de una depreciación acelerada. La segunda es la definición de una tasa de impuesto sobre la renta menor a las empresas
que reinviertan sus utilidades, y la tercera es la deducción total de las prestaciones de previsión social que se le dan a los trabajadores, ¿no? Estas son tres posibles acciones inmediatas que no necesariamente tendrían que esperar a una reforma y que podrían implementarse de manera directa. Nosotros estas reformas que estamos proponiendo las abordaremos en la Agenda 2018-2024 que comentamos hace un minuto, y ahí desdoblaremos todas las propuestas que el MEF tiene para el nuevo gobierno, sea del partido que sea o sea de la coalición que sea, y que sean las que más le convengan a nuestro país para avanzar, ¿no? En el tema de inflación y las presiones inflacionarias, probablemente Delia pueda ahondar un poquito más, pero lo que sí puedo decirte es que la meta del Banco de México, como sabemos, está a 3, es mantener la inflación a 3%, más o menos un punto porcentual, o sea que puede variar entre el 4 y el 2%, ¿no? Lo que hemos visto es ajustes a la baja, porque el año pasado cerró con un índice inflacionario mayor, derivado de ajustes de una sola vez, entre ellos el incremento de los precios a los combustibles o la liberación de los precios al combustible, una cosecha atípica de los productos agropecuarios, derivado de los fenómenos climatológicos, y una generación de presiones inflacionarias más derivadas hacia finales de año, que se han ido ajustando en este año, y que, como tú bien dices, esperamos que vayan a bajar posteriormente a la elección y no previamente a la elección, porque este ambiente de incertidumbre genera también presiones en el tipo de cambio, y eso sin duda se refleja en presiones inflacionarias, ¿no? Probablemente debería quedar. Sí, pues nada más un poquito añadir, sí, la inflación de hecho afecta el gasto de las familias. Uno ve el componente de bienes duraderos dentro del índice de confianza del consumidor, tiene una muy alta correlación de cómo se comporta con la inflación subyacente, y es cierto que mientras más se presiona, pues las familias ven que tienen menos poder adquisitivo hacia adelante. Efectivamente, el año pasado terminamos con esta inflación tan alta por los choques temporales. El energético no solamente fue el de la gasolina a principio del año, sino el precio del gas ya a finales del año, el ciclo agrícola desfavorable, pero que ya estamos viendo cómo se están revirtiendo. De hecho, la inflación en las últimas 4 quincenas ha resultado por debajo de lo que teníamos estimados los analistas, y esto se explica por menores precios agrícolas, ¿no? En particular de frutas y verduras. Y en este contexto, pues nada más agregar que es bien importante entonces que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, y esto es algo que reitera el Banco Central en cada una de sus comunicaciones y explica muchas veces pues las decisiones que toma, ¿no? Y estas pues más o menos están entre 3,5% y 4% según las últimas encuestas, lo cual pues está dentro del rango objetivo que tiene Banco de México. Muchas gracias. Alejandro Alegría, de La Jornada. Por acá. En el boletín menciona que están pues analizando lo que van de las propuestas de los candidatos en materia económica. Quiero saber si ya tienen pues algo un poco más, algún comentario sobre pues, lo poco que se ha visto, prácticamente nada, y también en relación si ya se puede prever pues algún efecto negativo después de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de soltar al tigre, si es que no les son favorables los resultados. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Déjame platicarte un poquito lo que estamos planteando en el IMEF en torno a las propuestas del 2018 y 2024. Si bien nuestro país crece de manera sostenida en los últimos años, y se prevé que va a crecer en 2018, también influido por una inercia que la economía mundial está creciendo, la economía de Estados Unidos está creciendo, continúan los ciclos expansivos, México crece a tasas del 2%, prácticamente, ¿no?
el 2% ya cerró en 2017 y se cree que va a ser 2.3, 2.4 en 2018. La gran pregunta que nos hacemos en el IMEF es ¿por qué nuestro país no crece a tasas más aceleradas? ¿Por qué, si en México existe el potencial para detonar un mayor crecimiento y un crecimiento más agresivo, necesitamos identificar cuáles son los grandes inhibidores del crecimiento económico en nuestro país, ¿no? En este sentido, lo que hemos discutido en esas mesas de trabajo que integran la Agenda 2018 es que hay ciertos puntos primero que nada, de competencia del IMEF, y segundo que nada, de convergencia entre los diferentes comités técnicos nacionales y los especialistas que estamos integrando esta agenda, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con generar condiciones de alta competitividad en nuestro país, en la fuerza laboral de nuestro país, que permita competir a México con cualquier país del mundo, a cualquier empresa mexicana con cualquier país del mundo. El secretario Gurría de la OCDE decía hace unas semanas que la moneda más importante en las economías de los países hoy es las habilidades de su fuerza laboral, ¿no? Las inversiones pueden encontrar ambientes propicios para la inversión y la generación de empleos, pero los van a poner en donde esté la fuerza laboral capacitada para hacerlo o capaz de hacerlo, ¿okay? No necesariamente los van a poner donde haya mayores estímulos fiscales o donde haya mayores apoyos del gobierno, sino que lo van a poner en primera instancia donde esté la mano de obra posible para hacerlo, ¿no? Entonces hay una propuesta que gira en torno a generar mayores esquemas de productividad y de competitividad en nuestro país. La segunda tiene que ver con la incorporación de tecnologías de vanguardia. Necesitamos como país incorporar tecnologías de vanguardia a nuestros procesos, porque esto es lo que ha hecho que los procesos expansivos en una economía como la de Estados Unidos sean mayores a 5 años y hoy estén entrando a su 9º año, ¿no? La tecnología hace que sean más eficientes el uso de los recursos y por ende que se pueda generar mayores periodos de crecimiento y en el tiempo, ¿no? La tercera tiene que ver con generar una reforma fiscal que permita, como lo hablábamos hace un rato, que permita distribuir la carga entre un mayor número de contribuyentes y que esto se haga mediante la fiscalización del consumo para que todos podamos pagar impuestos de manera pareja, ¿no? La cuarta tiene que ver con la generación y la construcción de acuerdos bilaterales entre nuestro país y las naciones, y no solamente para fomentar el comercio, la cultura, el intercambio comercial, el intercambio cultural, el intercambio tecnológico, pero que estos acuerdos no solamente se queden en un tratado, sino que se lleven a la práctica y las empresas puedan explotar los beneficios de ellos. El siguiente tiene que ver con un combate a la corrupción que sea desde dos ángulos, con una visión de que los empresarios requieren incorporar procesos de combate a la corrupción en sus empresas internamente, y también el gobierno requiere hacer esfuerzos para disminuir los índices de corrupción que tenemos en nuestro país. Entonces, un combate a la corrupción visto desde dos ángulos: el ángulo empresarial y el ángulo de la autoridad, ¿no? Y el último de ellos tiene que ver con la construcción de un Estado de Derecho, de un marco de Estado de Derecho que permita que las leyes de nuestro país, que se le dé cumplimiento a las leyes de nuestro país y que se pueda impartir justicia de manera rápida y de manera imparcial, y que también este ámbito de un marco jurídico y un Estado de Derecho permita disminuir los índices de inseguridad que afectan a algunas zonas de nuestro país y que sin duda atentan contra las inversiones
en todos los ámbitos, no solo en la parte manufacturera, sino en la parte turística, en la parte de servicios. Es un tema que también tenemos que combatir en nuestro país, ¿no? Entonces, en este sentido, Alejandro está girando las discusiones en torno a la Agenda 2018-2024 y es un poco las propuestas que pondremos nosotros en la mesa de los candidatos para que analicen y para que desarrollen ellos en sus plataformas de gobierno, ¿no? En cuanto a la pregunta del tigre, si bien lo que nosotros hemos observado en el IMEF es que todos estos índices, todos estos pronósticos, tanto del tipo de cambio, de la inflación, del crecimiento de nuestro país y demás, no serían posibles si no se cuida el tejido social en nuestro país. ¿Okay? Y esto tiene que ver con que en México necesitamos prevenir que después de las elecciones y del proceso electoral que vivamos, se genere un conflicto postelectoral. Es muy difícil gobernar a un país que no está unido, y creemos en el IMEF que lo más importante en este momento y el exhorto que hacemos para ahorita que inicien las campañas formalmente es unificar el discurso en torno a construir y no dividir a nuestro país, ¿no? Necesitamos ser conscientes de que si hacemos un ejercicio electoral cívico y muy participativo, donde participen la mayor parte de los mexicanos, el presidente que se elija pues será el presidente de México, y entonces tendremos que trabajar en pro de que a México las cosas en México se vayan haciendo de una manera mejor, ¿no? Creemos que es importante, para cuidar todas estas estadísticas y estas previsiones, hay que cuidar el tejido social, y lo más importante en este momento, en el 2018, el riesgo más importante que vemos en el tema del tejido social, pues es un conflicto postelectoral que pudiera ser conflictivo y pudiera generar más incertidumbre todavía en nuestro país, ¿no? En este sentido, pues lo que conlleva la respuesta de tu pregunta es pues el tigre es de todos, ¿no? El tigre es de todos, y todos tenemos que mantener al país estable y en condiciones óptimas para que los cambios y las decisiones democráticas que se tomen en nuestro país puedan ser aceptadas de manera generalizada y puedan ser implementadas de manera ordenada, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Alejandro Durán, del Sol de México. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, presidente. Dos preguntas. Una, vamos a hablar un poquito del tema de la inversión. Yo comentaba que para este año toda cosa que la inversión privada nos va a ir a la baja, pero si acompañamos este fenómeno de la inversión pública que va a acumular en este año 5 años a la baja, pues todo parece apuntar de que un motor interno se va a pagar, la inversión pública y privada caerían. ¿Se nos pueden hacer un pronóstico más concreto de cómo se van a comportar estos dos indicadores de la inversión? Y por otro lado, hace un año, en finales de marzo, el Banco de México entregó unos remanentes históricos al gobierno federal que permitieron revertir la deuda en el saldo histórico de los organismos financieros. En este año, tomando en cuenta el comportamiento del tipo de cambio del inicio al cierre del ejercicio 2017, todo apunta, han dicho analistas, que este año el Banco de México no va a entregar remanentes al Ejecutivo. Quiero saber si ustedes coinciden con esta previsión de que no va a haber remanentes y por lo tanto cuál será la afectación para las finanzas públicas, porque insisto, el año pasado fue un factor que contribuyó en buena parte, si no es que en todo, para que se lograra este cometido de revertir el crecimiento de la deuda, y este año pues no tenemos esos recursos extraordinarios. Por favor. Gracias. Gracias, Alejandro. Lo que te puedo decir en ese sentido es que vamos a
dividirlo, ¿no? La inversión pública y la inversión privada, ¿no? La inversión privada continúa estando a la expectativa de qué es lo que va a pasar en nuestro país en torno a las elecciones, en torno al Tratado de Libre Comercio, principalmente esos dos factores, y podría yo decir cada vez menos probablemente en torno a cuál va a ser la afectación de la reforma fiscal en Estados Unidos, las consecuencias que va a traer en México, ¿no? Entonces los inversionistas privados se mantienen al margen de ver cómo se van a ir desarrollando estos tres efectos en nuestro país, y lo que estamos viendo es que si bien no está habiendo una fuga de capitales y no se están yendo de México las inversiones, lo que sí está generando este ambiente de incertidumbre pues es se han estado observando posturas reservadas por parte de los inversionistas para detonar las inversiones en el primer semestre del año, ¿no? Lo que vemos es que esto podría cambiar de cara al segundo semestre, vuelvo a lo mismo, siempre y cuando haya un proceso ordenado en las elecciones y no se viva un conflicto postelectoral, ¿no? Es natural que los inversionistas privados tengan esta postura de esperar a ver qué es lo que va a pasar y antes de tomar una decisión de detonar inversiones, que además son inversiones en muchos de los casos transeccionales y que tienen un periodo de vida mucho mayor a lo que pudiera ser un solo periodo de gobierno en nuestro país, ¿no? La inversión pública sí hemos visto que los indicadores han venido a la baja, se ha privilegiado el gasto corriente por encima de la inversión pública. Esto es un tema que de alguna forma se ha hecho para hacer frente de a otros temas de índole macroeconómica y de política financiera, pero siempre que se pospone la inversión, pues y se privilegia el gasto, pues lo que hace es que en el largo plazo el rendimiento sea menor, ¿no? Entonces, en el IMEF hemos dicho anteriormente que hay que vigilar muy bien la calidad del gasto, ¿okay? Y que, y lo reiteramos, el exhorto es a elevar los niveles de inversión pública que generen, que hoy nos van a costar, pero en el futuro van a generar mejores condiciones económicas para nuestro país, ¿no? El tema de los remanentes de Banxico, sí quisiera yo que Delia los explique más a fondo, porque aunque tengo mis ideas, pudieran ser contradictorias. Sí, bueno, nada más añadir antes al tema de cómo vemos la inversión. La verdad es que el indicador total, digamos, pues va a estar bastante flat, ¿no? O sea, sin cambios, porque lo que vemos son dos tendencias distintas. Efectivamente, la inversión privada puede ser que haya una moderación en la primera mitad del año por toda la incertidumbre que ya mencionamos, pero la segunda mitad del año, en la que esperamos que ya muchos de estos factores de incertidumbre desaparezcan, pues ya vamos a empezar a ver un poco de mayor confianza por parte de los empresarios y por lo tanto la tendencia puede cambiar al alza, ¿no? Empezar a acelerarse un poco. Cosa contraria, que es lo que va a pasar con la inversión pública. En este primer semestre vamos a ver una inversión pública mejorando por todo el tema electoral, y después del esfuerzo del electoral de la primera mitad del año, pues vamos a ver cómo se empieza a moderar en la segunda mitad del año. O sea, van a llevar tendencias opuestas, digamos, en lo que el año, y entonces como resultado pues vas a tener una inversión fija bruta total bastante moderada. Sobre el tema de los remanentes de Banxico, efectivamente este año es muy probable que no haya. El cierre del tipo de cambio pues fue muy parecido entre el año pasado y y eso es lo que al final del día la evaluación de las reservas en pesos es lo que hace que se genere el remanente. No obstante, si bien es cierto que ayudó en un primer momento a que mejoraran los indicadores fiscales, en su último boletín de prensa Hacienda muestra cómo tanto con como sin el remanente de Banxico se alcanzaron las metas fiscales y efectivamente se pudo reducir el déficit y reducir también poner
ya la deuda pública en un camino pues, de reducción, ¿no? Nos están cerrando. Están presionando. Sí. Pero ¿cuál será la afectación de esta ausencia de recursos remanentes de las finanzas públicas? No, como te digo, o sea, realmente ayudaron, sí, pero de todas formas el gobierno pudo llegar a la meta de déficit sin el remanente, ¿no? Entonces, este año no va a haber remanente, no hay nada que nos haga pensar que tampoco va a poder llegar a su meta, ¿no? La deuda no lo contaría. ¿La qué? La deuda pública no lo contaría tomando en cuenta el reporte de la inversión pública. No, pues depende de cómo se define, pero está planeada dentro del déficit que ya anunciaron, entonces no tiene por qué subir. O sea, no habría afectaciones al final del año en ningún sentido. Exacto. O sea, está conforme a lo que plantearon ellos en criterios generales de política económica para este año. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. De acuerdo, pues. José Luis Sánchez, Radio Nahuac, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento una vez que se firma el convenio con la Bolsa Mexicana de Valores y ahora que entra la famosa ley FinTech? ¿Cuáles son los beneficios que espera el IMEF hacia los inversionistas? El IMEF firmó un convenio con la Bolsa Mexicana de Valores derivado de la coincidencia de ambas instituciones en promover la cultura financiera. ¿Okay? El llevar el mensaje de la cultura financiera a más empresas, a más empresarios y con esto promover que cada vez sean más los actores que estén en los diversos instrumentos financieros de nuestro país, sea financiamiento a través de la banca, sea a través de financiamiento de fondos, sea a través de la Bolsa Mexicana de Valores, o sea una combinación de todos estos. Es lo que a nosotros nos atrae como institución, nos atrae que a través de este convenio hemos desarrollado un programa de embajadores del financiamiento que con más de 38 horas de capacitación logrará certificar a los asociados de IMEF como embajadores de la Bolsa Mexicana de Valores, y entonces nos permitirá a nosotros ser los voceros que llevemos a las empresas las políticas y prácticas necesarias que se deben adoptar para incursionar en el mercado de valores de nuestro país, ¿no? Recordemos que esto no es un tema privativo de los grandes capitales. La Bolsa ha anunciado inclusive que se han hecho emisiones hasta por 50 millones de pesos, entonces no es un tema que sea privativo de las grandes empresas, por lo cual desde esta tribuna pues exhortamos a todos aquellos tanto asociados del IMEF como empresas que estén afines al IMEF a acercarse a este convenio y a explorar un poquito más cuáles son las alternativas de financiamiento. Gracias, Fernando. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos su asistencia y los esperamos por aquí el siguiente mes. Gracias. Muchas gracias.